Les saludo en el amor del Señor en un nuevo tiempo de estudio bíblico, con el deseo de que el Señor nos bendiga grandemente y nos aliente por medio de su palabra a disfrutar de este tiempo especial donde nos encontramos con Él, con su voluntad, y hoy de una manera muy especial con este título: Dios se compadece de una nación sanguinaria. Título de un estudio bíblico que quizás es un poco duro, un poco fuerte en el término, pero vamos a comprender qué maravilloso es Dios cuando nos permite disfrutar de sus beneficios, nos permite disfrutar de su cercanía y, por sobre todo, se compadece de nosotros, ya que ese es el tema de este estudio: cómo Dios se compadece de una nación pecadora. Quizás sanguinario puede ser para usted un poco fuerte, pero cuando nosotros entendemos que es el pecado, nos damos cuenta también que necesitamos a Dios. Quiero que podamos buscar en nuestras Biblias, en el libro del profeta Jonás, en el capítulo número 3. Jonás, capítulo 3, será nuestra base bíblica para el estudio del día de hoy. Así que les invito con mucho cariño a que puedan buscar en sus Biblias este pasaje. Una vez encontrado, les invito a que podamos leer todo el capítulo. Dice así la palabra del Señor. Y fue palabra de Jehová segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás, y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo: De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vistiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Y llegó el negocio hasta el rey de Nínive, y levantóse de su silla, y echó de sí su vestido y cubrióse de saco, y se sentó sobre ceniza. E hizo pregonar y anunciar en Nínive, por mandado del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, y que se cubran de saco los hombres y los animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que está en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios, y se apartará del furor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Les invito a orar. Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, dador de toda misericordia y bondad, elevamos nuestras voces en esta hora para clamar por su misericordia, por su perdón. Borre nuestros pecados, purifíquenos, santifíquenos en su verdad, para que podamos, Señor, alimentarnos espiritualmente en esta hora a través del consejo que usted ha preparado. Que nuestros corazones, espíritus se llenen de su presencia, que su voluntad abunde en nosotros y que nosotros obedientemente la llevemos a la práctica. Rogamos, Señor, todo esto en los méritos preciosos de Jesús nuestro Salvador. Amén. Jonás 3:10, que es podríamos decir, el pasaje que nos trae en esta hora el libro de Jonás, para recordar lo que será nuestro estudio. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Dios llama a Jonás de nuevo. En el capítulo 3 nos encontramos con un reencuentro, podríamos decirlo así, entre Dios y Jonás, o de Jonás hacia Dios en la obediencia que él le brinda en esta ocasión. Recordemos que en el capítulo 1 se nos relata cómo Jonás desobedeció al primer llamado de Dios, descuidó este llamado profético a hacer la voluntad de Dios y a buscar, ¿cierto?, el perdón sobre Nínive. Jonás no quería ir a Nínive. Jonás desechaba la idea de ayudar a los enemigos del pueblo de Israel. Así que, para que tengamos el contexto, creo que todos recordamos un poco la historia de Jonás, y aquellos que no la conocen pueden buscarla en el libro de Jonás. En el capítulo 1 aparece el primer llamado, en el capítulo 3 el segundo llamado, en el capítulo 2
aparece la oración de Jonás, donde recibe perdón y compromete a ser obediente. Y el capítulo 4, la conclusión del libro. Dios llama a Jonás. ¿Para qué lo llama? Lo llama para que vaya a Nínive. Y Nínive era la capital de Asiria, una nación que estuvo ligada a la historia de Israel, ya que era usada por Dios para castigar a su pueblo. Asiria tenía fama de ser una nación sanguinaria e inmisericordia. Se dice que incluso desollaban a sus prisioneros. Si pensamos en esto, entendemos el por qué Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Él se encontraba rechazando todo lo que hacía, cierto, los pecadores. Tenemos que considerar que Jonás era un humano. A pesar del llamado de Dios para predicar, tuvo que verse confrontado a lo que sentía como ciudadano, a lo que debía ser como profeta. Así que consideremos esto y veamos cómo Jonás llega a obedecer. Pero consideremos un poco a esta capital, a Nínive, un pueblo pecador que no tenía intenciones de mirar a Dios, que no tenía intenciones de levantar su vista a Dios, y que el pecado de los ninivitas llegó a la presencia de Dios y Dios determinó su destrucción. Ahora, Dios no los va a destruir sin antes avisarles lo que iba a suceder. Y es aquí donde aparece Jonás. La verdad que no sé si nosotros seríamos capaces de ir donde nuestros enemigos y decirles que van a ser perdonados. O si tendríamos la capacidad de ir donde nuestros enemigos a predicarles el perdón o que se arrepientan. Debemos decir que Nínive, esta ciudad grande, ¿ya?, estaba alrededor de 800 kilómetros en línea recta, digamos, en un viaje normal entre Jerusalén y la misma. Pero encontramos que Jonás comete el acto de desobediencia porque él desciende a Jope para irse a Tarsis. De Palestina, digamos, a Tarsis, que se encontraba en España, son aproximadamente 2.400 kilómetros, versus 800 aproximadamente a Nínive. Él se iba a ir al lado totalmente contrario, realmente huyendo de la presencia de Dios, realmente huyendo de lo que Dios le estaba pidiendo hacer. Ahora bien, ¿qué razones tenía Jonás para no predicar a Nínive? 3 puntos. Eran enemigos de Israel, su maldad era grande, había llegado delante de Dios y tenía que viajar a un lugar extraño. Comprendemos el punto número 1. Nadie, humanamente hablando, le predicaría a sus enemigos. Bueno, el Señor Jesucristo lo hizo y de Él aprendemos nosotros, pero si vemos a alguien que nos ha robado, nos ha asaltado, nos ha hecho un daño, quizás nosotros no lo consideraríamos para entregarle un mensaje de amor. Por el contrario, nos revelaríamos aquello. Segundo, la maldad era grande. Era un pueblo muy pecador, que con los israelitas en particular también había sido malo. Entonces vemos a un Jonás que no estaba dispuesto a ir a este lugar a predicarles. Y por último tenía que viajar a un lugar extraño. Salir de viaje, salir de visita. Aunque pudo pensar en huir a Tarsis, se reúnen estas 3 características y hacen más lejana la posibilidad de que Jonás vaya hasta Nínive. Entonces por ahí vemos las razones que Jonás tenía para no predicar a Nínive. Pero ninguna de estas razones era suficiente para Dios. Si bien es cierto, Dios iba a enviar un mensaje de castigo sobre Nínive, el plan de Dios era que ellos se salvaran. Que ellos se salvaran. Ese era el propósito soberano de Dios. Aquí Jonás obedece. Jonás 3, 1 al 3 dice, y fue palabra de Jehová, segunda vez
a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y publica en ella el pregón que yo te diré. Y levantóse Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad sobremanera grande de 3 días de camino. Cuando pensamos en esto, tenemos que ver lo que Dios está dispuesto a hacer para que su plan, su soberanía se manifieste. Aquí no es decisión de Jonás, fue palabra de Jehová segunda vez. Dios le habla nuevamente a Jonás. Vamos a mencionar aquí cuando Jonás obedece 3 puntos importantes de este versículo. ¿Ya? Primero, que Dios da una segunda oportunidad. Dios es un Dios misericordia, lleno de amor, lleno de bondad, y busca que el hombre se arrepienta en su amor. Quizás cuando hablamos del justo juicio de Dios, entendemos que Él nos va a castigar por nuestros pecados. Pero también aparece el amor, la misericordia de Dios, que abundan aún más, porque de tal manera, la magnitud del amor de Dios es gigante. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es un Dios de segunda oportunidades y lo vemos a través de la historia. El mensaje de Jonás iba a ser preciso. El mensaje de Jonás para este pueblo pecador era: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Imagínense, un breve mensaje. Y por último, Dios no le da explicaciones a Jonás. Levántate y ve a Nínive y publica en ella el pregón que yo te diré. Tú solamente tienes que ir y decir lo que yo te voy a decir. La soberanía de Dios. Muchas veces nosotros, seres humanos imperfectos, ¿qué sucede? Le pedimos explicaciones a Dios, le reclamamos a Dios, que por qué Dios esto, por qué Dios esto otro. Dios no nos da explicaciones a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para pararnos delante de Dios y reclamar algún derecho? Dios da una segunda oportunidad. Incluso después de que Jonás desobedeciera deliberadamente, el Señor le da otra oportunidad. Y esto es lo maravilloso. El Señor, a pesar de cómo había actuado Jonás, vuelve a considerarlo en el plan. Vuelve a considerarlo en este propósito de servicio, de adoración, de alabanza. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a un Dios lleno de amor. Vemos a un Dios que, a pesar de cómo somos nosotros, nos considera. A pesar de cómo somos nosotros, nos muestra su misericordia, nos muestra su amor, nos muestra su piedad. Después de desobedecer deliberadamente, ¿cuántas veces lo hemos hecho nosotros? Pero Él vuelve a considerarnos. Podemos decir que el mensaje de Jonás para Nínive no era confeccionado por Él, sino que era breve y conciso. Muchas veces pensamos que lo que entregamos como mensaje de Dios es algo nuestro, y no. El mensaje de Jonás no era hecho por Él, sino que era Dios el que lo enviaba. Y era no elocuente, no era un mensaje grande de erudición, no. Era el mensaje que Dios había dispuesto para este pueblo. Era el mensaje que Dios había dispuesto para estos hombres, esperando que ellos se arrepintiesen de sus pecados. El mensaje de Jonás era preciso. Dios solo le dijo a Jonás que fuera a Nínive y proclamara el mensaje que él le daría. No había otra explicación, no había otro llamado, no había otra posibilidad. Jonás obedeció después de recibir el llamado de atención, después de estar 3 días dentro de este gran pez.
Cuando clama a Dios y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová, y mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré, pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. Veamos en esto el maravilloso poder de Dios, la soberanía de Dios ejecutándose en plenitud, para alabanza, para gloria del Todopoderoso. ¿Estás dispuesto tú a someterte a esta voluntad? Dios no le da explicaciones a Jonás. Pero veamos un poco sobre los resultados de la obediencia de Jonás. Ahora, ¿ya? ¿Cómo resultó que Jonás obedeciese? La gente creyó a Dios. La gente creyó a Dios. Si nosotros nos damos cuenta, Dios tocó el corazón de las personas. Jonás 3, 4 y 5 dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron ayuno y vistiéronse de sacos, desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos. Cuando preparaba el estudio, me encontraba con esto, que la gente le creyó a Dios. Jonás entró y empezó a predicar. ¿Y cuál era la predicación? Como dijimos, precisa, concisa. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero miren el resultado de esa predicación. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. ¿A quién le creyeron? No a los hombres, no a Jonás. Le creyeron a Dios. Vieron que Dios era el que enviaba el mensaje y aparentemente, por estos conceptos, entendemos que ellos conocían, habían escuchado del Dios israelita, porque dice que creyeron en él y creyeron de una manera que produjo un cambio radical. Pregonaron ayuno, vistiéndose de sacos, todos. Y nos damos cuenta en el relato mismo que hasta los animales fueron llevados a este propósito para buscar la misericordia, para buscar el perdón, para buscar aquellas cosas que no tenían. Dios se compadece de un pueblo pecador. Y aquí se manifiesta cómo Dios se compadece de este pueblo pecador. La gente le creyó a Dios. Quizás la pregunta que puedo hacer en este momento, falta mucho para avanzar en el estudio, ¿usted le cree a Dios? ¿Usted está dispuesto a creer en el poder de Dios? ¿Cree en las promesas de Dios? ¿Cree en el castigo de Dios? En ocasiones creo que debiéramos considerar, debiéramos considerar que nosotros somos llamados, a poder disfrutar de la obediencia a Dios. Debemos creerle a Dios. Pero pareciese que no le creyésemos. Vivimos vidas o llevamos vidas que no le creen al Todopoderoso. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué encontramos en esto? Aquí hay una invitación. Aquí hay una invitación a que podamos considerar la importancia de creer en el poder de Dios. La importancia de creer en el Todopoderoso. Él puede castigar nuestros pecados, puede crear un llamado de atención a nuestra vida, pero ¿qué produce eso en nosotros? Amados hermanos, vamos a llegar en este momento hasta este punto, continuaremos con el estudio la próxima semana. Que el Señor les bendiga, les acompañe y sea con cada uno de nosotros y nos permita creerle al Todopoderoso en sus promesas, en su misericordia, pero también en su justo juicio, para que podamos ser fieles, santos, apartados para toda honra y gloria de Él. Les invito a orar.
Dios bendito, gracias por su palabra, gracias por su amor. Permítanos en esta hora disfrutar de su beneficio, que en esta primera parte del estudio podamos comprender la importancia de creer en usted, de creer no solo en aquellas promesas bondadosas, sino también en cómo se aplicará el justo juicio de su soberanía. Ayúdenos a ser santos, ayúdenos a obedecer en primera instancia, aunque usted es un Dios de segundas oportunidades, permita que en nosotros no sea necesario llegar a eso, sino que podamos ser obedientes, serviciales, santos siempre. Que nuestro servicio a usted sea consagrado en todo momento y que podamos, Señor, siempre estar dispuestos a hacer su voluntad. Rogamos su dirección, su bendición, en los méritos preciosos de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Querida Iglesia, que el Señor les bendiga.